¿Qué es lo que plantea Deleuze con Guattari en la revolución molecular? Ellos plantean un sistema que sería molar, que es el sistema, según ellos, del capitalismo, donde, ¿no es cierto?, la producción de deseos es masiva. Ellos van a centrar su análisis en la producción de deseo, en la subjetivación, le va a decir Deleuze. Guattari también lo trata. La creación, la invención de deseo. Entonces ellos contraponen una producción de deseo que sería molar, que sería la producción de deseo del capitalismo, donde la industria, mediante la publicidad, mediante la cultura, produce deseo por autos lujosos, mujeres voluptuosas, con ciertos rasgos físicos, produce deseo por cierto estatus de vida, va produciendo deseos sobre ciertas marcas, va produciendo deseos sobre ciertos aparatos, como el que estamos usando ahora todos para comunicarnos por YouTube, etcétera. Hay una producción de deseo molar, es decir, algo que se presenta como deseable para todos y que a lo que el público responde deseándolo en masa, siendo muchos los que lo desean, y eso, de acuerdo a la visión marxista de Deleuze y Guattari, permite esa producción masiva de deseo, permite la producción masiva de bienes. ¿Por qué? Porque genera una demanda uniforme. Entonces Deleuze y Guattari proponen un método de combatir esto, que sería la producción de deseo molecular. Eso significa que se tiene que crear un esquema cultural que produzca deseos en pequeño, en grupos pequeños de seres humanos, incluso de seres humanos aislados, es decir, individuos, que tanto le gusta a los libertarios esa nefasta palabra de la extrema izquierda. Generar esos deseos particulares, fue una buena palabra para usarlo. Ellos dicen molecular, y en lo moral sería lo macro, o sea, lo molar, perdón, sería lo macro, y lo molecular sería lo micro. Los sujetos individuales, separados, aislados, generan sus propios deseos distintos. Y esos deseos convergen en lo que llamaría Guattari la producción de subjetividad anticapitalista. Eso significa que como yo estoy contra la moda, como yo estoy contra el gusto de la mayoría, como yo estoy en contra del deseo que le ha sido implantado a la masa, entonces yo odio el sistema que produce los bienes que satisfacen a la masa. Un muy buen ejemplo de esto va a ser el Lollapalooza. Si nosotros observamos Lollapalooza en Chile, en Estados Unidos y donde se haya hecho, vamos a ver una variada oferta de música y de cultura que no está orientada a un público de una masividad general. Daddy Yankee no toca en Lollapalooza, ¿no es cierto? Toca en Lollapalooza Red Hot Chili Peppers, que tiene suficiente masividad como para llenar el Lollapalooza y que el negocio sea rentable, pero no la suficiente como para pasar a ser parte de la molaridad, parte del general, de la masa total. Entonces se producen estos deseos disidentes y estos deseos disidentes van a construir, van a generar en el sujeto una mentalidad disidente. Entonces la nueva uniformidad molar, es decir, la nueva uniformidad del todo, es de un todo compuesto de moléculas que se niegan a ser un todo. Es lo que Agustín Laje llama el idiota. El idiota que cree que está luchando contra el sistema cuando en realidad él mismo está encarnando el sistema. La idea de Guattari y de Deleuze en esta construcción de deseo anticapitalista, en esta construcción de deseo molecular, busca precisamente construir un mundo de idiotas, de personas que creyendo que no desean lo que desean todos, el metadeseo, el deseo que está detrás, que es ser diferente, ser único, sí lo comparte con todos, ¿bien? O sea, el que quiere ser metalero y el que quiere ser rapero desean cosas diferentes, desean uno rap y el otro metal. Desean, por lo tanto, cosas que son divergentes de la molaridad del deseo en un sentido estricto. Pero cuando tú sumas cada una de esas molecularidades, generas una nueva molaridad que sería en el metadeseo de querer ser distinto, de luchar contra la uniformidad. Esto va de la mano con la deconstrucción de los valores y de la sociedad. Y voy a explicar por qué. La deconstrucción de Guattari significa tomar una palabra, tomar un concepto y preguntarnos por qué le decimos así a esto, y en el cuestionarnos las verdades preconcebidas que se encuentran contenidas en el concepto, en el vocablo, en el hecho lingüístico. Nosotros decimos hombre
Y cuando decimos hombre queremos decir muchas cosas dentro de la palabra hombre. Entonces la deconstrucción de Guattari significa preguntarnos por qué preasumimos el contenido del vocablo y comenzar a desconstruir la idea que la palabra evoca. Básicamente irle quitando significado. De eso se trata la deconstrucción. Si nosotros observamos estos dos mecanismos de lucha cultural de la extrema izquierda, operan conjuntamente. Por un lado, se me invita a mí a construir deseos moleculares, es decir, mis propios deseos, para ser diferente, con lo cual estoy manteniendo un deseo molar de la diferencia, que hoy en día se puede observar en toda la publicidad, en todos los medios de comunicación y sobre todo en todas las grandes empresas. Hay un deseo molar por la diferencia, cosa de ver un comercial de WOM o de Coca-Cola o de Gillette. Entonces, el deseo molar por la diferencia es donde confluyen los deseos moleculares. Porque si no buscaran la diferencia, no podrían ser moleculares. Entonces, si yo estoy en esa cultura que me dice que yo tengo que querer algo solo mío, algo que se me ocurra a mí, algo que surja específicamente de mí, que no puedo querer lo que quieren mis vecinos, que no puedo querer lo que quieren mis padres, que no puedo querer lo que quieren mis hijos, véase las letras de música de toda la cultura popular de los últimos 20, 30 años, se me viene a la cabeza al tiro, por ejemplo, Numb de Linkin Park, ¿no es cierto? Que dice, yo no puedo hacer lo que tú quieres que sea, padre, y no sé qué. O sea, mi deseo es disidente, es divergente. Todos los jóvenes que escuchan esa canción sienten eso mismo, mi deseo es divergente. Entonces su deseo no es divergente. La divergencia los hace ser comunes. Y en esa construcción de deseos, si yo me cuestiono las categorías, si yo me cuestiono los vocablos y lo que incluyen, entonces yo voy a generar una resignificación a mi antojo de cada palabra. Pero los seres humanos no funcionamos así, igual nos contagiamos. Por eso podemos agarrar esos deseos moleculares y dividirlos en grupos. En música, metaleros, raperos, traperos, poperos y electrónica, gótico, se generan tribus, se generan clanes, sí o sí. O sea, el ser humano no puede operar desde la nada, que están en la absoluta molecularidad, pero en general eso no va a ocurrir, digamos. Nadie esperaba que eso ocurriera. Deleuze y Guattari no pretendían que esto llegara a un nivel de molecularidad individual, pero sí afirmándose en el individuo de los liberales, se puede ir construyendo una molecularidad al menos de grupos pequeños, de una gregariedad más pandillera, de una gregariedad más tribal, sectaria. A nivel político, feminismo, animalismo, indigenismo. A nivel gastronómico, veganos, carnívoros. Entonces, esto representa a nivel de la cultura lo que representó la Reforma Protestante para el mundo cristiano. En la cultura lo que se está diciendo es, usted tiene casi que la obligación de ser diferente, y para ser diferente le entregamos esta maravillosa herramienta que se llama deconstrucción, en la que usted puede darle el significado que se le dé la gana a las palabras. Lo mismo pasa en la Reforma Protestante. Usted tiene que ser cristiano, para ser cristiano tiene que leer la Biblia, y nosotros le vamos a entregar esta tremenda herramienta que se llama sola escritura, con la que usted va a poder interpretarla como quiera. O sea, la primera molecularización de deseos a nivel religioso ocurrió con la Reforma Protestante. Y esto pretende llevar todo esta misma molecularización, pero a nivel de todo el sistema político, todo el sistema económico, todo el sistema cultural existente. Y se consigue con estos dos conceptos. Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente. Que el sistema capitalista iba a ser incapaz de resolver la multiplicidad de demandas que surgirían en un contexto de creación molecular de deseo. Es decir, todos aquellos que van ahí creando sus propios deseos molecularmente están generándole un problema al sistema, porque el sistema crea cosas estándar que salen de una fábrica y no puede responder a esa molecularidad. Lo cual, esos grupos que se encuentran molecularizados, comenzarían, ¿no es cierto?, a tener un malestar y a buscar un cambio de sistema. Además de el ir contra la uniformidad y contra lo que entienden por sistema, entonces se produciría, ¿no es cierto?, la revolución. No habla de violencia, habla de pacifismo, lo dicen los demás que leen a estos autores. Que no hable de violencia no significa que sus ideas no generen la violencia que va a venir. Las ideas esas pueden generar violencia. O alguien que no quiere violencia puede generar violencia con sus ideas igual. ¿Por qué? Porque los gringos tienen una frase muy buena que se llama unintended consequences. Consecuencias no intencionales. A veces pasan cosas, aunque tú no quieras que pasen. Y cuando se instala este sistema, entonces va a venir al señor Ernesto Laclau con la razón populista. El señor Ernesto Laclau en la razón populista va a crear un concepto maravilloso, que es el del significante flotante. Y aquí es donde converge todo, aquí es donde todo culmina. Cada una de las demandas moleculares
pueden ser agrupadas y aunadas en torno a un significante flotante. Una palabra que no significa nada y lo significa todo. Es un significante vacío, sin referirse a ninguna demanda en específico, se refiere a todas las demandas en general. ¿Les suena la palabra dignidad? Yo con la palabra dignidad puedo movilizar los deseos moleculares, porque ya no son movilizados, en tanto sus deseos son moleculares, ya no son movilizados por el sistema de producción de bienes y servicios, sino que son movilizados por demandas de cambio. En tanto la molecularidad es disidencia, la disidencia busca cambio. Cambio es un muy buen significante flotante, porque cambio significa cualquier cosa, ¿no es cierto? Se usó también en la Revolución de Octubre. Se dice, hay gente hasta el día de hoy que dice, es que nosotros votamos por apruebo porque queríamos cambios. ¿Cuál cambio? El cambio. Ya lo había usado Lavín en la campaña del 99 y también lo usó Piñera en la campaña del 2009. Un significante flotante de alto poder. Lo usó Rajoy y lo usó Pedro Sánchez. La palabra cambio, un significante flotante poderosísimo. Significa cualquier cosa. La forma de disolver la sociedad, deconstruyéndola por medio del cuestionamiento y el deseo molecular. O sea, yo cuestiono lo que hay y lo cuestiono a la luz de un deseo molecular que por fuerza tiene que ser inventado por mí. Y por fuerza, por lo tanto, ese deseo molecular que tiene que venir de mí y que no puede ser compartido a nivel general, genera la destrucción de lo que yo me estoy cuestionando. Vamos a un ejemplo. Dios. Existía una sociedad molar, religiosamente hablando, que era la sociedad católica del siglo XV. Cuando alguien decía Dios, todos en Europa, incluidos los ortodoxos de Europa Oriental, entendían exactamente lo mismo. Hoy en día, después de la molecularización y molecularización y molecularización y molecularización, cuando yo digo Dios, alguien va a decir, yo creo que Dios es una energía. Yo creo que Dios es una idea. Yo creo que Dios está presente en el sentimiento del amor. ¿Qué pasa? Que aparece un yo creo donde yo me afirmo a mí mismo como individuo, como sujeto separado de los demás, porque hay un yo creo y ya se destruyó la sociedad. Se destruyó la sociedad porque la sociedad hacía que todos decían yo creo en Dios y todos entendían lo que significaba Dios. Y ya cuando cada uno entiende algo distinto, porque están todos afirmando su individualidad de forma absolutamente inmadura frente al resto, por un capricho, entonces rompen los lazos sociales, hay una desintegración. Si yo digo Chile, ¿yo entiendo lo mismo por Chile que la gente que está viviendo en Chile? Si yo digo hombre, si yo digo mujer, si yo digo occidental, entonces ha habido una multiplicación de los yo creo, y de los yo creo en los conceptos básicos de convivencia, sexo, género, religión, política, de construcción total. Y esa deconstrucción desintegra a los sujetos. Luego, estos sujetos desintegrados no son integrables por el capitalismo a nivel de lo que es el mercado de bienes y servicios, o sea, no hay una oferta concreta de bienes y servicios que pueda integrar la sociedad. No son integrables mediante el dogma, no son integrables mediante la historia, a pesar de que sus antepasados son parientes, básicamente. No son integrables bajo la historia, los chilenos. No son integrables en ningún sentido, excepto el significante flotante, excepto la dignidad, excepto el cambio. ¿Eso genera necesariamente violencia? No. Hay revoluciones moleculares disipadas que se han dado sin violencia. Canadá es un ejemplo. Puede irse dando a través de las urnas. Suecia es otro. Pero lo que sí se ha hecho ha sido construirse unas subjetividades incompatibles y una sociedad que es asocial. Un mundo culturalmente anárquico, donde por lo tanto no se puede convivir. Puede explotar la revolución molecular disipada en violencia, obvio, y muchas veces es necesario que ocurra. En tanto esas presiones moleculares explotan como en una olla de presión. Obviamente mientras más corrupta es tu sociedad, en el sentido de que mientras más democrática es, porque democracia y corrupción son básicamente sinónimos, como puede ser Suecia. Pero Suecia tiene rey y es una monarquía. No, eso no es una monarquía, eso es un chiste. Mientras más corrupta es tu sociedad, es decir, mientras más fácilmente deja de lado sus principios en pos de los vaivenes de los deseos. Volvemos a los deseos.
En tanto tu sociedad se puede redefinir en función de los deseos de los sujetos que la componen, es decir, más corrupta, más democrática, es lo mismo, entonces esa sociedad, ¿no es cierto?, no requiere de la violencia para establecer la molecularidad, para dar respuesta a las demandas de los significantes flotantes de la molecularidad. Pero en una sociedad como la chilena, donde tenemos una constitución fundamentalmente republicana, y eso no significa que sea buena, republicana también es mala, pero no es democrática, y en eso tenían razón los de izquierda, obviamente, porque la democracia es un asco. Obviamente que los gremialistas son tontos, pero no tanto. Hicieron una constitución republicana, donde primero nos definimos como algo y después votamos, pero no votamos para redefinirnos. Entonces la molecularidad obliga a avanzar siempre hacia una democracia radical. Y si las bases institucionales no están para dar lugar a esa democracia radical, entonces las bases institucionales van a tener que ser sustituidas. Y la sustitución de unas bases institucionales normalmente, no siempre, viene de la mano de eventos que son violentos. No porque Guattari, Deleuze, Derrida o Laclau hayan dicho vamos a hacer una cosa violenta, no, sino porque cuando ellos proponen cambiar ejes estructurales de la institucionalidad de una sociedad, eso en las sociedades que tienen instituciones más o menos rígidas, como era la sociedad chilena hasta hace poco, va a generar, ¿no es cierto?, necesariamente una situación necesaria de violencia para realizar esos cambios. Ahora, ¿en qué consiste el objetivo fundamental, el objetivo final de esto? Es que haya una democracia radical. ¿Qué significa democracia radical? A ver, los atenienses inventaron la democracia. ¿Qué significa la democracia según los atenienses? Significaba que los hombres libres, que eran ciudadanos de la ciudad, votaban sobre las políticas que iba a hacer la ciudad. ¿Votaban los atenienses para definir qué significa ser ateniense cada vez? No, porque no había deconstrucción. ¿Votaban los atenienses para redefinir la propiedad? No, porque no había deconstrucción. ¿Votaban los atenienses para redefinir a los dioses del Olimpo? No, porque no había deconstrucción. La democracia radical significa que no hay nada antes de la democracia más que la democracia. O sea, todo se puede votar, cualquier cosa. Podemos incluso hacer una votación sobre si estamos de acuerdo respecto de que el color con el que denominamos a las cosas que se ven del mismo color que el cielo se llame azul. Todo está abierto a la discusión, todo. Es un comunismo más liberal que la chucha. En la deconstrucción molecular todo está abierto a la discusión y por lo tanto todo debe ser votado en todo nivel. Cuando decimos padre significa que manda, pero ya no, porque yo deconstruyo. Y al deconstruir entonces padre no significa que manda. Y entonces tenemos que democráticamente redefinir la función del padre, de la madre, del hijo. Ese es el sentido de la revolución molecular de anticipada, al menos como yo lo entiendo, al menos como yo interpreto las ideas de Guattari, de Deleuze, Laclau y Derrida. Y bueno, Alexis podrá decir, no, yo la entiendo de otra manera, pero yo creo que a ninguno de los que entendemos de qué trata esto nos va a caber duda que lo que ocurrió en Chile, lo que ocurrió en Colombia, lo que ocurrió en Estados Unidos con Black Lives Matter, lo que ocurrió en Suecia en los últimos 20 años, lo que ha ocurrido en muchas partes, constituye revolución molecular. Y bueno, y el de disipada lo pone Alexis y tiene que ver con el rollo de que esta revolución se disipa. Cuando encuentra resistencia, se disipan, se hacen los huevos y dicen, ¿nosotros revolución? ¿Qué? No, nosotros no estábamos haciendo una revolución. No, nosotros estábamos en cualquier otra cosa. Y después cuando desaparece la resistencia, vuelven a la ofensiva. Eso es básicamente, eso es lo que yo entiendo al menos. Ahí Alexis me podrá corregir por el aditivo que él le puso disipada. El punto es que no hay teoría de la conspiración. No la hay. Porque basta con observar las letras de las músicas, las películas, los comerciales, las series de televisión, las teleseries de los canales de televisión abierta, los matinales, etcétera, vas a ver que el ser humano de hoy en día ha sido entrenado culturalmente para crear deseo de manera molecular y para responder como un disidente y para que todos sean disidentes y por lo tanto nadie lo sea.